Encontré a mi prometida y a mi hermano en mi propia cama. Ella me humilló, mi hermano se burló de mí, y yo, mi nombre es Thomas. Tengo 32 años. Trabajo como director de ventas para una firma de bienes raíces comerciales aquí en Austin. Y he estado trabajando duro en esta industria desde que tenía 24 años, subiendo la escalera un peldaño a la vez, mientras veía a tipos con fondos fiduciarios y conexiones familiares saltarme por encima. Pero nunca me quejé. Solo mantuve la cabeza baja y seguí trabajando. El martes pasado cerré el trato más grande de mi carrera. Estoy hablando de una adquisición comercial de múltiples propiedades que había estado en negociaciones durante 9 meses. El tipo de trato donde pasas cientos de horas en llamadas, presentaciones, visitas a los sitios y revisiones de contratos. El tipo de trato donde te despiertas a las 3 de la madrugada con sudores fríos porque un movimiento en falso podría arruinar todo. Cuando las firmas finalmente tocaron ese papel, simplemente me senté en mi auto en el estacionamiento y me quedé mirando a la nada por unos 10 minutos. La comisión iba a ser de 6 cifras. No, casi 6 cifras. 6 cifras reales. Suficiente para pagar el resto de mi hipoteca. Suficiente para financiar la boda soñada que Lucía y yo habíamos estado planeando para la próxima primavera. Suficiente para quizás finalmente sentir que lo había logrado. Lucía. Dios. Solo escribir su nombre me aprieta el pecho. Hemos estado juntos 4 años, comprometidos por 18 meses. Ella es el tipo de mujer que entra a una habitación y todos lo notan. Cabello oscuro, esos increíbles ojos verdes, una sonrisa que podría convencerte de que el cielo es morado. La conocí en la fiesta de cumpleaños de un amigo y pasé toda la noche buscando excusas para estar cerca de ella. Cuando finalmente me dio su número, sentí que había ganado la lotería. Nuestra boda se suponía que sería en 6 meses. Ya habíamos puesto depósitos en todo. El lugar, el catering, el fotógrafo, todo. Su vestido estaba siendo ajustado. Las invitaciones habían sido diseñadas. Mi mamá ya lloraba en las cenas familiares solo de pensar en ello. Y mi hermano Andrés iba a ser mi padrino. Andrés tiene 28 años. No somos hermanos biológicos. Mis padres lo adoptaron cuando él tenía 6 y yo tenía 10. Creciendo éramos cercanos de la manera en que se supone que deben ser los hermanos. Videojuegos hasta las 2 de la madrugada, cubriéndonos cuando nos escapábamos, lo típico. Él siempre fue el encantador, el que hablaba suave, el tipo que podía salirse de cualquier cosa con una sonrisa. Solía admirar eso de él. Ya no lo admiro. Así que ahí estaba yo el martes pasado, sentado en mi auto después de cerrar este trato que me cambiaría la vida. Y todo en lo que podía pensar era en sorprender a Lucía. Ella había estado estresada con la planificación de la boda y quería darle la noticia en persona, que el dinero ya no era una preocupación, que podríamos tener exactamente la boda con la que ella había estado soñando. Salí del trabajo temprano. No llamé antes, quería que fuera una sorpresa. Cuando llegué a nuestra calle, lo primero que noté fue el auto de Andrés estacionado frente a la casa. Mi estómago no se hundió de inmediato. ¿Por qué lo haría? Es mi hermano. A veces pasa por aquí. Tal vez necesitaba algo. Tal vez estaba esperándome. Mi cerebro encontró una docena de explicaciones inocentes en los 3 segundos que me tomó estacionarme. Pero entonces entré, y la casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Llamé en voz alta. Nada. Revisé la cocina, la sala, el patio trasero, vacío, y entonces lo escuché. Un sonido desde arriba, desde nuestra habitación. Quiero decirles que lo sabía, que algún instinto primitivo se activó y me preparé para lo que estaba a punto de ver. Pero no fue así. Mis piernas me llevaron escaleras arriba como si estuviera caminando bajo el agua, y mi cerebro seguía inventando excusas. Tal vez el televisor está encendido. Tal vez ella está en una llamada. Tal vez. Empujé la puerta de la habitación. Estaban en nuestra cama, Lucía y Andrés. No solo en la cama, sino enredados juntos, su cabeza en su pecho, su brazo alrededor de su cintura. Estaban dormidos. Realmente dormidos, como si esto fuera normal. Como si lo hubieran hecho 100 veces. Como si lo hubieran hecho 100 veces. Los siguientes segundos son borrosos. Recuerdo la sangre subiéndome a la cara tan rápido que podía escuchar mi corazón en mis oídos. Recuerdo mis manos temblando,
Recuerdo los ojos de Lucía abriéndose de golpe y esta expresión en su cara, no de culpa, no de vergüenza, sino de molestia, como si hubiera interrumpido algo. «Thomas». Su voz estaba adormilada. «¿Qué haces en casa?» «¿Qué hago en casa?» «En mi propia casa, en mi propia habitación, donde mi prometida está durmiendo con mi hermano». Andrés se despertó entonces, y nunca olvidaré lo que hizo. No se disculpó, no trató de explicar. Solo me miró con esta sonrisa burlona, esta sonrisa engreída e irritante, y dijo: «Te tardaste bastante». Nunca he golpeado a nadie en mi vida. Nunca he estado en una pelea real. Pero en ese momento, entendí lo que la gente quiere decir cuando habla de ver rojo. Cada músculo en mi cuerpo quería lastimarlo. Quería agarrarlo del cuello y tirarlo por la ventana. La lloremos. En cambio, les dije a ambos que se fueran. Lucía empezó a llorar inmediatamente. El tipo de llanto teatral, el tipo diseñado para hacerte sentir mal por ella. «Thomas, por favor, fue un error. No significó nada. Por favor, solo déjame explicar». «Fuera». Andrés en realidad se rió. Se rió. «Hermano, relájate, estás exagerando». Agarré su ropa del suelo y se la tiré en la cara. Le dije que si no estaba fuera de mi casa en 60 segundos, iba a llamar a la policía. Finalmente pareció darse cuenta de que no estaba bromeando, y empezó a vestirse mientras Lucía seguía rogándome que escuchara. No escuché, no podía. Cada palabra que decía era como veneno. Me quedé ahí parado con los brazos cruzados, viendo mi futuro desmoronarse en polvo, y no dije otra palabra hasta que ambos estuvieron fuera de la puerta. Después de que se fueron, me senté en el sofá por no sé cuánto tiempo. 1 hora, tal vez 2, solo mirando a la nada. El anillo que le había dado a Lucía estaba en la encimera de la cocina. Lo había dejado atrás. Un anillo de $15 que se suponía representaría para siempre. Para siempre. ¡Qué broma! Llamé a mi mejor amigo Raúl alrededor de las 9 p.m. Raúl ha sido mi incondicional desde la universidad. Cuando le conté lo que pasó, estaba en mi casa en 20 minutos con una botella de whisky y un plan muy específico. Lo primero mañana, dijo, vamos a cambiar las cerraduras. Luego vamos a revisar las cámaras de seguridad. Casi había olvidado las cámaras de seguridad. Había instalado un sistema el año pasado después de algunos robos en el vecindario. Cámaras cubriendo la puerta principal, la puerta trasera, el garaje y el pasillo de arriba. El pasillo de arriba. Estaba demasiado agotado para revisar esa noche, pero Raúl se quedó, durmió en el sofá y a la mañana siguiente revisamos las grabaciones. Lo que vi casi me hace vomitar. Andrés había estado viniendo a mi casa durante meses. 14 veces en los últimos 3 meses solamente, siempre cuando yo estaba fuera de la ciudad por trabajo. Las grabaciones mostraban todo. Él llegando, entrando, quedándose por horas, yéndose antes de que yo llegara a casa. A veces Lucía lo acompañaba a la puerta y se besaban de despedida como si fueran una pareja normal. Pero se puso peor. Revisé nuestra cuenta bancaria conjunta, la cuenta que habíamos creado específicamente para los gastos de la boda. Yo había estado depositando dinero cada mes por más de 1 año. Lucía tenía acceso para hacer pagos a los proveedores. La cuenta estaba casi vacía. Alguien había estado haciendo retiros. $2 aquí, $3 allá, $5 de golpe hace 2 semanas. En total $17 habían desaparecido. Y según los registros bancarios, todos los retiros fueron hechos por Lucía. Algunos de ellos en cajeros automáticos cerca del apartamento de Andrés. Me habían robado. No solo me habían traicionado, me habían desvalijado mientras planeaban su escape. Pasé las siguientes horas en un estado de aturdimiento, descargando grabaciones, capturando estados de cuenta bancarios, guardando todo lo que podía encontrar. Mis manos temblaban todo el tiempo, ya no de tristeza, de rabia, rabia pura y fría. Para esa tarde, había tomado una decisión. Creé un grupo de WhatsApp. Añadí a mis padres, a los padres de Lucía, a su hermana, a mis tíos y tías, a nuestros amigos mutuos, al pastor que se suponía nos casaría, a todos. Nombré el grupo Boda Cancelada. Luego escribí un mensaje. Lo mantuve simple. Dije que la boda estaba cancelada. Dije que había descubierto que Lucía y Andrés habían estado teniendo una aventura durante meses. Dije que habían robado $17 de nuestro fondo de boda. Adjunté las grabaciones de seguridad.
Adjunté los estados de cuenta bancarios. Dije que no estaría tomando llamadas ni respondiendo mensajes, y que cualquiera que tuviera preguntas podría dirigirlas a Lucía o Andrés. Luego salí del grupo. Mi teléfono empezó a explotar inmediatamente. Lo apagué. Durante las siguientes horas, el mundo entró en guerra sin mí. Me enteré después de que mi mamá tuvo un colapso total. Mi papá condujo hasta el apartamento de Andrés y le gritó a través de la puerta hasta que los vecinos llamaron a la policía. La mamá de Lucía intentó llamarme 47 veces. Su papá dejó un mensaje de voz amenazando con hacerme pagar por avergonzar a su hija. Avergonzar a su hija. Como si yo fuera el que hizo algo mal. El pastor se comunicó a través de Raúl, preguntando si yo estaría dispuesto a buscar consejería y trabajar hacia el perdón. La familia de Lucía aparentemente fue a verlo, llorando sobre cómo yo había destruido su reputación. Querían que quitara la evidencia, que me disculpara, que, y no estoy inventando esto, les devolviera los $22 en depósitos del lugar que ahora no eran reembolsables porque la boda fue cancelada. Querían que yo pagara por la boda que no iba a suceder porque mi prometida se estaba acostando con mi hermano. Le dije a Raúl que le dijera al pastor que si me contactaba de nuevo, publicaría las grabaciones públicamente en lugar de solo a la familia. Dejó de contactarme. Mis padres estaban devastados, pero nunca vacilaron. Papá me dijo que estaba orgulloso de mí por tener la fuerza de alejarme. Mamá lloró durante 2 días seguidos. Luego apareció en mi casa con víveres y empezó a limpiar mi cocina. Necesitas comer, dijo. Necesitas cuidarte. Nos ocuparemos de tu hermano después. Ocuparnos de Andrés, su hijo adoptivo. El niño que habían criado desde que tenía 6 años. El niño que acababa de destruir la vida de su otro hijo. Le dijeron que se fuera de su casa. Había estado viviendo ahí mientras estaba entre apartamentos, lo que, ahora me daba cuenta, significaba que probablemente estaba gastando su dinero en Lucía en lugar de pagar renta. Papá le dio 48 horas para sacar sus cosas. Mamá ni siquiera podía mirarlo. Andrés me envió un mensaje esa noche. ¿De verdad vas a destruir a toda nuestra familia por una chica? Patético. Bloqueé su número. Lucía intentó un enfoque diferente. Se apareció en mi oficina. Simplemente entró al edificio, pasó la recepción y empezó a gritar en el pasillo fuera de mi puerta sobre cómo yo había arruinado su vida y cómo ella merecía una explicación. Seguridad la escoltó afuera. Mi jefe me preguntó si necesitaba tomarme algo de tiempo libre. Le dije que estaba bien. No lo estaba, pero necesitaba trabajar. Necesitaba algo en qué enfocarme, que no fuera el cráter donde solía estar mi vida. Esa noche empecé a investigar abogados. Si querían una guerra, les iba a dar una. Raúl me puso en contacto con su prima que trabaja en un bufete de abogados. Ella me refirió a alguien llamada Mónica, y déjenme contarles sobre Mónica. El apodo de la mujer en círculos legales es la piraña. Maneja litigios civiles, delitos de cuello blanco y lo que ella llama guerra financiera doméstica. Cuando me senté en su oficina y le mostré todo, las grabaciones, los estados de cuenta bancarios, los mensajes de texto, ella sonrió. No una sonrisa agradable, la sonrisa de alguien que acaba de encontrar su tipo favorito de caso. Van a desear nunca haberte conocido, dijo. Pongámonos a trabajar. Estoy publicando esto ahora porque no sé qué viene después. Mónica dice que tenemos fundamentos para múltiples demandas. Robo, fraude, potencialmente más. La familia de Lucía todavía me está exigiendo dinero. Andrés aparentemente está quedándose en sofás de amigos y diciéndoles a todos que estoy exagerando. Y yo estoy sentado aquí en una casa que todavía huele al perfume de Lucía, mirando un armario medio lleno de su ropa, preguntándome cómo el mejor día de mi carrera se convirtió en el peor día de mi vida. Edición. Para todos los que preguntan, sí, tengo el anillo. Ella lo dejó en la encimera cuando salió corriendo. Mónica dice que lo guarde. Tal vez necesitemos liquidarlo para compensar algo de lo que robaron. Actualización 1. 3 semanas después. Empecemos con la parte que casi me destruye, la campaña de desprestigio. Aproximadamente una semana después de que envié ese mensaje de WhatsApp, Lucía decidió que la mejor defensa era un buen ataque. Y, por ataque, quiero decir que arrasó con todo contra mi reputación. Empezó con una transmisión en vivo. Un Instagram Live de 45 minutos donde se sentó frente a la cámara con el rímel corriéndole por la cara, hablando sobre cómo yo era abusivo y controlador,
y cómo ella había sido forzada a buscar consuelo en otro lugar porque yo hacía su vida un infierno. 45 minutos. Habló sobre cómo yo le gritaba por cosas pequeñas, cómo yo monitoreaba su teléfono, cómo yo estaba obsesionado con el dinero y la hacía sentir sin valor. Dijo que Andrés era la única persona que realmente le entendía, que lo que pasó entre ellos nació de la supervivencia. Supervivencia, como si estuviera escapando de una zona de guerra en lugar de siendo infiel en una casa de 2 pisos en los suburbios. Me enteré de la transmisión porque mi teléfono empezó a explotar con mensajes de amigos preguntando si estaba bien y algunos preguntando si lo que ella decía era verdad. Raúl fue quien realmente me envió la grabación. Había capturado todo en pantalla. Verlo fue surrealista. No hay otra palabra para describirlo. Aquí estaba esta mujer, a la que había amado por 4 años, con quien había planeado pasar mi vida, y estaba frente a la cámara pintándome como algún tipo de monstruo. Cada detalle estaba torcido justo lo suficiente para sonar creíble. La vez que me frustré porque gastó $800 en una bolsa sin decirme, eso se convirtió en abuso financiero. La vez que le pedí que me enviara un mensaje cuando llegara a casa de una salida nocturna, eso se convirtió en comportamiento controlador. Mentiras, todo. Pero la gente que estaba viendo no sabía eso. Andrés también se metió. Empezó a publicar en Facebook estas publicaciones largas y divagantes sobre cómo yo era mentalmente inestable y delirante, cómo siempre había estado celoso de él al crecer, cómo yo había fabricado la evidencia para hacerlo quedar mal porque no podía aceptar que Lucía simplemente había dejado de amarme. Fabricado. Como si las cámaras de seguridad se hubieran grabado solas. Pero aquí es donde se pone realmente divertido. Las amigas de Lucía se involucraron. Empecé a recibir mensajes de mujeres que apenas conocía exigiendo que yo pagara por varios gastos relacionados con la boda. Su dama de honor quería que le devolviera $800 por el vestido de dama que ya había comprado. Otra amiga quería $400 por citas de uñas y cabello que había programado para el día de la boda. Alguien a quien literalmente nunca había conocido exigió que le reembolsara un depósito de $1.2 por un viaje de despedida de soltera a cabo. $1,200 por un viaje que nunca iba a suceder, para celebrar una boda que fue cancelada porque la novia se estaba acostando con el hermano del novio. Capturé cada mensaje en pantalla, cada DM, cada comentario, cada mensaje de voz. Mónica me dijo que documentara todo, y tomé ese consejo en serio. Mi teléfono es básicamente un casillero de evidencia de escena del crimen en este punto. El acoso escaló rápidamente. Una tarde, Lucía apareció en mi oficina de nuevo. Esta vez pasó el mostrador de recepción antes de que alguien se diera cuenta de lo que estaba pasando. Estaba gritando en el pasillo sobre cómo yo estaba destruyendo su vida y cómo necesitaba enfrentarla como un hombre. Cuando llegó seguridad, ella empezó a llorar y a decir que yo la había llamado y que ella estaba asustada por su seguridad. Seguridad la tenía en cámara entrando sin invitación. Esa mentira murió rápido, pero el verdadero remate vino 2 días después. Llegué a casa del trabajo para encontrar la puerta de mi garaje abollada y una pila de cosas en mi jardín delantero. Ropa, libros, una lámpara que solía estar en nuestra habitación. Algo era mío. Algo eran cosas que ella había dejado. Todo ahora estaba esparcido por mi propiedad como basura. Había forzado mi garaje con una palanca. Luego había tirado cosas fuera de la casa en algún tipo de rabieta. Mi vecino la vio hacerlo. Lo captó en su cámara Ring. Estuvo gritando todo el tiempo, aparentemente algo sobre cómo yo le quité todo, y ahora ella estaba recuperándolo, vandalizando mi propiedad y tirando una lámpara a mis arbustos. Llamé a la policía, presenté un reporte, presenté cargos por vandalismo y allanamiento de propiedad. Al día siguiente, Mónica solicitó una orden de restricción. Lucía ahora tiene legalmente prohibido acercarse a menos de 150 metros de mí, mi casa o mi lugar de trabajo. Si la viola, va a la cárcel. Así de simple. Pensarían que eso calmaría las cosas. Estarían equivocados. Mientras todo este caos estaba pasando en la superficie, Mónica estaba construyendo nuestro caso por debajo. Y déjenme decirles, cuando dijo que iba a hacer que se arrepintieran de haberme conocido, lo decía en serio. Esto es lo que presentamos. Primero, cargos criminales por el robo de $17. En Texas, robo de más de $2.5 es un delito grave. Lucía hizo los retiros.
así que ella es la demandada principal. Pero Mónica está construyendo un caso de que Andrés fue cómplice, que parte del dinero fue directamente a él. Obtuvo acceso a parte de su historial de Venmo a través del descubrimiento de pruebas, y hay transferencias de Lucía a Andrés que totalizan más de $6 en los últimos 3 meses. El rastro de papel es condenatorio. Segundo, demanda civil por difamación y angustia emocional. Todas esas transmisiones en vivo y publicaciones en redes sociales acusándome de abuso, esas son procesables. Mónica dice que tenemos un caso fuerte de difamación per se, que es cuando alguien hace declaraciones falsas que son tan dañinas que se presume que dañan tu reputación. Acusar a alguien de violencia doméstica cuando no sucedió califica. Tercero, cargos adicionales por el daño a la propiedad y el acoso. Solo la puerta del garaje va a costar $1.5 para reemplazar. Añade la violación de la orden de restricción, si ella es lo suficientemente tonta como para intentar algo de nuevo, y el monto sigue creciendo. La respuesta de Lucía a todo esto fue predecible. Contrató a un abogado, un tipo que aparentemente le debe un favor a su familia, y contraatacó con sus propios reclamos. ¿Su argumento? Los $17 no fueron robo, fueron un regalo. Ella dice que como estábamos comprometidos y planeando una boda juntos, cualquier dinero en la cuenta conjunta era propiedad común que ella tenía todo el derecho de gastar. Regalo, propiedad común. Para una cuenta específicamente creada para gastos de la boda. Una cuenta que ella vació mientras me engañaba con mi hermano. Pero esperen, se pone mejor. Su abogado también presentó un reclamo contra mi casa. Lucía aparentemente está argumentando que como vivió conmigo por 2 años y estábamos comprometidos, tiene derecho a una porción del valor de la casa. Está pidiendo el 50% del valor tasado. 50% de una casa a la que ella nunca contribuyó ni un centavo. Una casa que compré 3 años antes de siquiera conocerla. Una casa que está a mi nombre y solo a mi nombre. Mónica se rió en voz alta cuando vio esa demanda. Están tirando espagueti a la pared, dijo, esperando que algo se pegue. Nada lo hará. Procedió a demoler sus argumentos uno por uno. Sacó registros bancarios mostrando que cada depósito en la cuenta de la boda era de mis cheques de pago. Sacó documentos de hipoteca probando que Lucía no tenía ninguna participación financiera en la casa. Sacó mensajes de texto entre Lucía y Andrés, donde literalmente discutían cómo sacarle más dinero a Thomas antes de que se entere. Ese último fue el arma definitiva. Habían puesto su conspiración por escrito, sus propias palabras, con fecha y hora, probando premeditación. Mientras todo esto estaba pasando en documentos legales, Andrés estaba haciendo su mejor esfuerzo por desaparecer. Había estado quedándose en sofás de amigos desde que mis padres lo echaron, y cada vez que Mónica trataba de entregarle los documentos, de repente ya no estaba en esa dirección. Finalmente lo alcanzó en una cafetería. Mandó a un notificador a caminar directo a su mesa, dejar los papeles frente a él y decir: «Has sido notificado lo suficientemente fuerte para que todos escucharan». Según el notificador, Andrés se puso blanco como un papel. Bien, quiero decirles que estoy manejando todo esto con gracia y madurez. Pero la verdad es que estoy agotado. No estoy durmiendo bien. He perdido 7 kilos, porque la comida no sabe a nada. Cada vez que mi teléfono suena, mi ritmo cardíaco se dispara porque estoy esperando otro ataque. Pero también estoy enojado, y esa rabia me mantiene en pie. Raúl me chequea todos los días. Ha estado trayendo comida, asegurándose de que coma, arrastrándome al gimnasio cuando preferiría solo quedarme en cama y mirar al techo. Vas a salir de esto más fuerte, sigue diciendo. Vas a salir de esto mejor. Quiero creerle. Algunos días casi lo hago. Mónica dice que probablemente estamos viendo varios meses más de idas y venidas legales antes de que algo se resuelva. El abogado de Lucía sigue pidiendo extensiones y presentando mociones que no llevan a ningún lado, tácticas de retraso clásicas. Pero ella está confiada en que cuando finalmente lleguemos a la corte, o más probablemente, cuando ellos se den cuenta de que no pueden ganar y ofrezcan un acuerdo, el resultado va a ser decisivo. Escogieron a la persona equivocada para robarle, me dijo la semana pasada, y escogieron a la abogada equivocada para enfrentar. Mientras tanto, solo estoy tratando de sobrevivir. Yendo al trabajo, volviendo a casa, documentando cada pieza de acoso, construyendo mi caso, tratando de no pensar en la mujer que amé, y el hermano en quien confié,
y lo fácilmente que destruyeron todo. Edición. Mucha gente preguntando por mis padres. Están luchando. Mamá todavía llora por Andrés a veces. Lo crió desde que tenía 6. Así que esto es básicamente perder un hijo. Pero están completamente de mi lado, y no han hablado con él desde que lo echaron. Edición 2. Para las personas que preguntan por qué no simplemente lo dejo pasar, me robaron $17 y trataron de destruir mi reputación con acusaciones de abuso. Dejarlo pasar no es justicia, es dejarlos ganar. Actualización 7 semanas después. Pensé que conocía toda la historia. Estaba equivocado. Esta actualización va a ser larga porque ha pasado mucho. Y honestamente, todavía estoy procesando algo de ello. Pero ustedes han estado conmigo a través de este desastre, así que se merecen saber todo. Déjenme empezar con la bomba. Hace 3 semanas, el investigador de Mónica descubrió algo que me impactó. Los $17 robados eran solo el comienzo. Vimos a través de los estados de cuenta de Lucía que ella y Andrés habían planeado secretamente retirar el dinero y desaparecer. Usaron dinero de la cuenta de la boda para dar un depósito de $3.5 en un apartamento en Denver, firmando un contrato de arrendamiento que empezaría 3 semanas después de la boda. Compraron un vuelo de ida a Austin, Denver para el día después de la boda. Andrés también compró un BMW usado con $4 que también me había robado. En total, tomaron casi $30, $17 de la cuenta de la boda, $3 en regalos de compromiso y varios cargos extraños en mi tarjeta de crédito. Entonces la extensión completa de su plan, que había durado casi un año, se hizo clara. Su aventura no empezó 3 meses antes. Las cámaras solo grabaron eso. Los mensajes que Mónica encontró decían que habían estado viéndose por casi 11 meses, justo después de que Lucía y yo nos comprometimos. En la fiesta de compromiso misma, mientras Lucía lloraba lágrimas de felicidad, ella durmió con Andrés, quien estaba parado junto a mí aplaudiendo. Cuando me enteré, tuve que caminar para no vomitar. Luego algo que no esperaba. Hace 2 semanas, la tía de Lucía, Carol, me llamó y me pidió que me reuniera con ella para algo importante. Era una persona directa, despreciada por su familia. Escuché a Mónica, lo grabé y me reuní con ella en un café. Carol dijo que estaba harta de su familia, la gente que había alimentado las mentiras y manipulaciones de Lucía. Me había advertido antes, pero había sido ignorada. Y esta vez las cosas habían llegado tan lejos que tenía que hablar. Los padres de Lucía lo habían sabido por 3 meses. Durante una noche de chicas, Lucía le contó a su madre sobre su aventura con Andrés y su plan de tomar el dinero. El único consejo de su madre fue: no dejes que Thomas se entere antes de la boda. Toma todo lo que puedas. Carol escuchó y pidió una aclaración, pero le dijeron que se metiera en sus propios asuntos, que Lucía merecía ser feliz y que yo era aburrido y no lo suficientemente rico. Yo no era rico, pero estaba a punto de obtener un contrato de 6 cifras. Tenía mi propia casa, una carrera y un futuro estable. Solo porque no presumía, pensaban que no era digno, y toda la familia estaba involucrada en el encubrimiento. Cada vez que los padres de Lucía me hicieron disculparme o me amenazaron, sabían la verdad. Cuando su madre me llamó, cruel, vengativo, ella también lo sabía. Conspiraron para que Lucía me abandonara, y cuando me enteré, me culparon a mí. Carol ya no iba a quedarse callada. Guardó los mensajes, grabó a su hermana admitiendo que la familia lo había sabido todo el tiempo, y estaba lista para firmar una declaración jurada. No sabía qué decir. Una casi desconocida se había atrevido a enfrentar a su familia para hacer lo correcto. Puede que me odien para siempre, dijo, pero prefiero ser odiada por decir la verdad que amada por mentir. Le agradecí. Le di la mano. Le compré un café. Luego llamé a Mónica, antes de siquiera haber llegado a mi auto. La declaración jurada de Carol fue presentada ante el tribunal 3 días después, y ahí fue cuando todo empezó a desmoronarse para Lucía. Su abogado se retiró 3 semanas antes del juicio, forzándola a encontrar uno nuevo. Los primeros 2 abogados se negaron. Finalmente contrató a un socio joven que no tenía idea de en qué se estaba metiendo. Mónica inmediatamente lo superó. En la negociación del acuerdo presentó toda la evidencia: grabaciones de seguridad, declaraciones, mensajes de texto de Lucía y Andrés planeando el robo, una relación secreta de casi un año,
El testimonio de Carol sobre el encubrimiento familiar y actos de difamación, vandalismo y violaciones de la orden de restricción. El abogado de Lucía trató de negarlo, alegando que los mensajes de texto habían sido malinterpretados y que Carol, resentida, insistió en que Lucía solo había cometido un error. Mónica escuchó todo y luego presentó la pieza final de evidencia, que nadie había visto venir. Durante la investigación, solo uno de los amigos de Andrés se presentó y proporcionó una grabación, mostrando que Andrés presumía de su plan para engañarme, deshacerse de Thomas, y creía que yo no me atrevería a demandarlo. Estaba equivocado. Después del receso, el lado de Lucía cedió y aceptó un acuerdo. Resultados: reembolso de $17 del fondo de bodas, solidariamente, $35 adicionales en daños, y la liberación de todos los reclamos contra mi familia. Ellos pagaron todos mis honorarios de abogados. Ambos tuvieron que emitir disculpas públicas, admitiendo que las acusaciones de abuso fueron fabricadas y que habían cometido robo, fraude y difamación. Cuando leí el acuerdo final, no sentía alegría ni alivio, solo vacío. Aunque había ganado, todavía no sentía vindicación, solo agotamiento. Lucía firmó sin mirarme. Andrés evitó encontrarse conmigo. Las disculpas fueron publicadas, la opinión pública cambió, muchos se disculparon, pero la venganza no llena el vacío. Solo muestra qué tan profunda es la herida. Pensé que sentiría alivio cuando colapsaran, pero solo sentí tristeza por mí mismo y el futuro que había perdido. Raúl me invitó a celebrar, pero no pude. Hace un año estaba planeando una boda. Ahora estaba cargando las consecuencias de la mujer con quien planeaba casarme y mi hermano. ¡Qué desperdicio! ¡Qué absoluto desperdicio! Mónica dice que el proceso de cobro tomará un tiempo. Ninguno de los dos tiene mucho dinero ahora mismo. Lucía está trabajando en un empleo que paga menos desde que su antiguo salón la dejó ir después del escándalo. Y Andrés todavía está quedándose en sofás. Pero los juicios están en sus registros ahora. Cada futuro empleador, cada arrendador, cada banco que haga una verificación de antecedentes verá lo que hicieron. Quisieron jugar juegos estúpidos. Ganaron premios estúpidos. Debería sentirme bien por eso. Tal vez algún día lo haga. Para todos los que preguntan sobre Carol, sí, su familia la cortó completamente. Dijo que lo esperaba. También dijo que nunca había sido más feliz. Algunas familias son solo prisiones, me dijo. Es mejor ser libre sola que atrapada juntos. Edición 2. Mucha gente preguntando si aceptaría a Lucía de vuelta si viniera arrastrándose. No, ni en 1.000.000 de años. Esa puerta no solo está cerrada, está tapiada, la tierra está salada, y las cenizas han sido esparcidas. No hay nada a lo que volver. Actualización final. 1 año después. Ha pasado poco más de 1 año desde que entré a mi habitación y vi toda mi vida implosionar. Pensé que era hora de cerrar este capítulo apropiadamente. Voy a contarles sobre lo que les pasó a ellos primero, porque sé que eso es por lo que están aquí. Luego les contaré sobre mí. Empecemos con Andrés. Mi hermano fue devastado. Incapaz de encontrar trabajo por su historial criminal, tuvo que tomar trabajos temporales. Sus amigos gradualmente lo abandonaron y la gente que lo dejaba quedarse eventualmente lo echaba porque trataba de coquetear con sus novias. Mis padres dejaron de contactarlo después de que mi madre lo llamó y él le gritó. Eventualmente dejó Texas por un trabajo en una gasolinera en Nuevo México. Su BMW fue confiscado por falta de pago. Hay un video de él gritando mientras se lo llevaban, pero no lo vi. Hace unos 3 meses, intentó contactarme. No sé cómo obtuvo mi nuevo número. Lo cambié después de que empezó el acoso, pero lo encontró de alguna manera. No me envió un mensaje. Llamó. A las 11 p.m. un martes. Contesté porque no reconocía el código de área. Thomas, dijo. Su voz sonaba ronca, como si hubiera estado bebiendo. Necesito ayuda, hermano. Estoy en una mala situación. Eres la única persona que... Die. Silencio. No tienes derecho a llamarme. No tienes derecho a pedirme nada. Destruiste a nuestra familia. Ayudaste a robarme. Trataste de arruinar mi reputación. Y ahora, cuando no te queda nada, ¿quieres mi ayuda? Eres mi hermano, dijo. Somos familia. Éramos familia. Respondí. Tiempo pasado. Algunos puentes, una vez que se queman, no se pueden reconstruir. Este es uno de ellos.
No vuelvas a llamar a este número. Colgué. Bloqueé el número. No he sabido de él desde entonces. Ahora hablemos de Lucía. Su caída fue lenta pero completa. Después del incidente, su reputación fue arruinada. Las disculpas se esparcieron. Los amigos dejaron de seguirla. El salón de belleza de 6 años la despidió después de demasiadas quejas. Nadie quería dejar su cabello en manos de alguien que era considerada una ladrona y una mentirosa. Se mudó de vuelta con sus padres, quienes sabían sobre la aventura y ayudaron a encubrirla. Su familia también estaba en caos, por la hija favorita idiota. Hace 4 meses me enteré de que Lucía estaba embarazada, y el padre era Andrés. A pesar de que todo se desmoronaba, todavía seguían juntos. Un embarazo no planeado era aún más difícil cuando Andrés ni siquiera podía cuidar de sí mismo. Su familia estaba devastada. Un hijo ilegítimo con un destructor de compromisos era muerte social. Su madre estaba en silencio y su padre la ignoraba en las reuniones. Y luego, hace unas 6 semanas, Lucía intentó una cosa más. Apareció en mi nuevo lugar. No sé cómo encontró la dirección. Me mudé después de vender la casa vieja, específicamente para alejarme de los recuerdos. Pero me encontró. Era una mañana de domingo. Estaba haciendo café. Hubo un toque en la puerta y la abrí sin revisar, porque estaba esperando un paquete. Ahí estaba ella. Barriga de embarazada visible bajo un suéter suelto, ojeras bajo sus ojos, cabello recogido en una cola de caballo despeinada. No se parecía en nada a la mujer a quien le había propuesto matrimonio. Por favor, dijo, solo escúchame. Debería haber cerrado la puerta. Parte de mí quería, pero alguna curiosidad morbosa me hizo esperar. Empezó a hablar rápido, como si hubiera ensayado esto, sobre cómo había cometido errores, sobre cómo lo sentía, sobre cómo su vida se había desmoronado y no sabía a quién más recurrir. Y entonces lo dijo. Necesito a alguien que me ayude a criar a este bebé. Andrés no puede hacerlo, es inútil, pero tú siempre fuiste tan estable, tan responsable. Si tan solo, si pudiéramos decir que tú eres el padre, solo por un tiempo, hasta que yo resuelva las cosas. De hecho me reí. No una risa feliz, más como la risa que haces cuando te das cuenta de que alguien ha perdido completamente el contacto con la realidad. ¿Quieres que pretenda ser el padre de tu hijo?, dije. Un hijo que concebiste con mi hermano, después de que me robaste, me engañaste y trataste de destruir mi reputación. Ella empezó a llorar. No tengo a nadie más. Mi familia no ayudará. Andrés se fue. Estoy completamente sola. Las acciones tienen consecuencias, dije. Esta es tu consecuencia. No soy tu plan de respaldo. Nunca lo fui. Solo no te diste cuenta de eso hasta que todas tus otras opciones se agotaron. Trató de discutir, trató de hacerme sentir culpable, trató de invocar los 4 años que habíamos pasado juntos, los buenos tiempos, la conexión que habíamos tenido. No la dejé terminar. Vete, dije. Ahora. Si regresas, llamaré a la policía. La orden de restricción todavía está activa. Considera esto tu única advertencia. Se fue, llorando, mirando sobre su hombro como si esperara que cambiara de opinión. No lo hice. Cerré la puerta. Volví a mi café. Y no sentí absolutamente nada. No rabia. No satisfacción. Solo paz. La paz de una puerta que finalmente se cierra después de haber estado atascada abierta por demasiado tiempo. Ahora déjenme contarles sobre mí. Vendí mi casa vieja a buen precio y usé el dinero para empezar de nuevo. Ahora vivo en un apartamento moderno, pequeño, céntrico, que es completamente mío. Mi carrera ha mejorado. Fui promovido a gerente senior. Mi salario aumentó un 30% y la comisión de antes me ayudó a pagar mis deudas y a ahorrar dinero. Me cuido mejor. Voy al gimnasio. Como bien, duermo a tiempo. Gané 7 kilos de músculo y competí en levantamiento de pesas amateur, simplemente porque era mi meta personal. Raúl siempre ha sido mi apoyo moral, recordándome balancear mi vida. Es el mejor amigo que tengo. Alguien me preguntó hace un tiempo si he sanado. No sé si sanado es la palabra correcta. La cicatriz todavía está ahí. Ya no pienso en Lucía todos los días, pero a veces, al azar, un recuerdo emerge. Un olor, una canción, la manera en que se reía de mis chistes tontos. Pero los recuerdos
ya no duelen como solían. Son solo ecos de una vida que terminó. He construido una nueva. Gracias por leer todos. Esta es la última actualización. Es hora de seguir adelante. Retry Cloud can make mistakes. Please double check responses.